Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, tal como os dije ayer, hoy estaré hablando con Joaquín para hablar sobre un mundo apasionante que es el mundo del coaching. El coaching es una magnífica herramienta que nos ayuda a la transformación y para ello he elegido el aceite Transformation. Es que me encanta. Bueno, voy a ver si está Joaquín por aquí perfecto, ya está por aquí y lo invito y tendremos un ratito de compartir sobre este mundo apasionante. Bueno, tenemos aquí a Nuria, un saludito. Hola Nuria. Hola, buenas. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Aquí, Lo hemos aquí conseguido, lo hemos espera. conseguido, lo hemos conseguido. Claro, hombre, que no vamos a conseguir juntos. Bueno, pues estaba explicando eso, que el coaching es una herramienta de transformación y he elegido un aceite esencial que se llama Transformation. Ujú. Y bueno, ah, es una hora inusual, pero bueno, como queda grabado, Ah, lo muy bien, podrán ver más tarde. muy De bien. todos modos, ya tenemos aquí a Nuria saludando. Hola Nuria, ¿qué tal? Y bueno, primero me gustaría que te presentaras, que me dijeras, que nos explicaras quién es Joaquín. Bueno, pues Joaquín es una persona humana de 52 años, una persona que tiene mucha energía, mucha ilusión, que es amante de su familia, de sus amigos y me gusta disfrutar mucho, y sobre todo me gusta ser consciente de cada día, de lo que hago para vivirlo intensamente, ¿no? Y además, te diría que sobre todo hay una cosa que me apasiona que es ayudar a las personas a crecer, ¿no? Creo que es algo que de alguna forma en mi vida personal, en mi vida laboral, he tenido la oportunidad de hacer sin saberlo y ahora soy consciente de que es, bueno, es algo que llevo dentro y me gusta mucho. Estupendo. Bueno, o sea que una persona como tú que es coach es una persona normal y corriente como todo el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, en mi caso, con menos pelo, pero sí, somos personas normales y corrientes. Somos personas normales y corrientes y sobre todo que nos gusta, si hay algo que es característico en todos los coaches, a todos los coaches que nos gusta ayudar, ¿no? Nos gusta ayudar a las personas a crecer y eso da muchísima satisfacción, ¿no? Mucha satisfacción. O sea, que somos gente normal y dormimos, soñamos, comemos, como todo el mundo. Bueno, yo he tenido la gran suerte de que, bueno, de cruzarme en tu camino, ¿no? O de que tú Ujú. te cruzaras en el mío. No sé bien cómo funciona esto, Nos hemos pero es juntado, una nos hemos juntado. de esas bonitas casualidades Eso es. y bueno, Sí, sí. que aunque hemos trabajado poco juntos, Ujú. pero bueno, tú conmigo, Sí, básicamente, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, lo poco que hemos trabajado, pues considero que ha avanzado muchísimo. Oye, Ah, pues Esto del coaching, sí. exactamente qué es. La palabra coach procede del inglés, que en sus orígenes era un carruaje, ¿no? Podemos decir que es un coche, ¿no? Entonces, si hacemos una metáfora, sería que el coach es el copiloto y la persona a la cual se está ayudando o se está acompañando es quien lleva el coche, ¿no? Entonces, eh, es como que la persona, en tu caso, cuando hemos trabajado, tú ibas conduciendo el coche, yo iba a tu lado, yo te iba acompañando, entonces salías
de un sitio con el coche y íbamos los dos en el coche, tú conduciendo y yo acompañándote y querías llegar a otro sitio, ¿no? Entonces, en ese camino en el que tú conduces y yo te voy acompañando es donde está el hecho de que el coach acompaña e indaga junto con el coachee, que sería el conductor, en aquellas cosas que quiere conseguir desde el punto A al punto B, donde se trabaja pues cuáles son aquellas limitaciones, cuáles son aquellos obstáculos, sobre todo cuáles son aquellas fortalezas que uno tiene, pero no porque el coach se lo diga, sino porque realmente el coach ayuda a descubrir y a indagar toda esa potencialidad que todo ser humano tiene para conseguir aquello que se proponga, ¿no? Y eso es muy bonito, porque al final ves a las personas crecer, ¿no? Que para mí es una de las claves por las cuales después de 52 años me he metido en este general de volver a estudiar, después de haber hecho una carrera. Está muy bien, porque además, bueno, yo no sé bien, porque a mí también me ha traído mucho siempre. Es más, si precisamente he llegado a contactar contigo fue porque yo me Uh-huh. interesé Uh-huh. en formarme como Uh-huh. coach. Sí, Pero bueno, digásemos que lo he dejado para más adelante, sí, lo he aplazado. Es un tema que he sí, sí. aplazado, pero que me gustaría mucho. Uh-huh. Sin embargo, las personas tienen más identificado esto del coach Uh-huh. como de entrenador personal. Uh-huh. Pero no es bien esto, ¿no? No, a mí me gustaría también, para contestarte, explicar una cosa que yo creo que es importante, ¿no? O sea, un coach no es un psicólogo, ¿no? No hace terapia, ¿no? Sino que simplemente lo que hacemos es acompañar a la persona mediante haciendo preguntas o algunas técnicas de visualización, que acompañamos a las personas en ese camino con el coche que te comentaba antes. Es decir, no somos ni psicólogos, no somos ni terapeutas, ni nada de eso. Es más, nosotros nos regimos por unas normas éticas de la International Coach Federation, en la que cuando nosotros vemos que hay una situación en la que no estamos preparados, pues lo que tenemos que hacer es derivar a esa persona a un psicólogo, que es lo que hay que hacer para ser honestos primero conmigo mismo y también honestos con la profesión, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tú me decías que si es un coach más personal del mundo del entrenamiento, ¿no? Me decías, ¿no? Yo creo que a lo largo de la vida, y tú lo sabes igual que yo o mejor que yo, todas las personas tenemos nuestras subidas, nuestras bajadas, y no necesariamente tiene que ser con el mundo del deporte. Es decir, yo, por ejemplo, ahora estoy delgado por circunstancias de salud que ya me encuentro muy bien, pero que de alguna forma en el pasado siempre he estado pegándome para ver si podía adelgazar. Entonces, ¿te pueden ayudar a acompañar a adelgazar? Pues sí, ¿no? Pues ahí sería un coach nutricional, ¿no? Ese es un ejemplo. El mundo del deporte es algo que empezó con los psicólogos en el deporte ya hace mucho tiempo y ahora se han metido muchos deportistas a ser coach porque realmente han vivido la experiencia de lo que es el mundo de la élite y hacen que ellos tengan esa experiencia y con esas formas de trabajar del mundo del coach hace que les ayuden también a dar el mayor potencial de sí mismo, ¿no? Hay situaciones de hasta de que, oye, mira, no hago deporte y soy una persona normal, ¿cómo puedo? Tengo que buscar mi fuerza para ser capaz de hacer deporte, ¿no? Pues ahí también se puede acompañar. Es decir, ahí, mira, te voy a poner un ejemplo que además esto no desvela lo que es la ética en la cual yo me rijo y he firmado, y es mi primera sesión, Ana, fue de lo más emocionante en ambos sentidos. En ambos sentidos. Yo me acuerdo que me senté con una persona y me dijo, mira, Joaquín, yo tengo un problema y es que he tenido un cáncer, me ha cortado una pierna, estoy en casa, me ha cambiado la vida completamente y tengo que buscar otra vez qué hacer, ¿no?
para mí, evidentemente, que por circunstancias familiares, esto del cáncer lo he vivido y casi me toca a mí vivirlo, pues es un ejemplo de la situación que nos podemos encontrar a la hora de hacer el mundo del coaching, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las personas tenemos un potencial muy grande para hacer lo que queramos. Lo que pasa que desde pequeñitos nos está diciendo, nos está marcando el entorno, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que debes de hacer. Esto está bien, eso está mal, los niños no lloran, etcétera. Entonces, Sí, nos van metiendo una serie de, digámoslo, juicios en la mente que parece que si te sales de ellos ya no eres antisocial o eres un bicho raro, ¿no? Yo creo que eh, tenemos que ser capaces de retomar cada uno de nosotros, ¿no? Desde nuestra niñez. Y yo pienso mucho en esa parte, Ana, esto no te lo he contado nunca, en la que yo pienso muchas veces cómo era yo de niño y qué es lo que me gustaba de niño y qué es lo que realmente me apasionaba cuando era niño. Y cuando yo me caía y me levantaba y me regañaban y me daban una hostia, y perdón por la palabra, porque me sale así, y me volvía a sí, levantar, ¿no? Pues mucho de eso lo hemos perdido, Ana, mucho de eso lo hemos perdido. Entonces, cuando trabajas en el mundo del coaching, muchas de esas cosas afloran porque las llevamos dentro. Un niño no sabe que no es capaz de subirse a una mesa y está constantemente intentándolo, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia, el mundo, el entorno nos va modelando de una forma para adaptarnos a una situación de vida en la que podemos estar más o menos cómodos, pero es que en el fondo, si te miras interiormente, no estás tan cómodo como uno se cree, ¿no? Y entonces exacto. ahí encontramos un choque interior muy fuerte, por lo menos yo lo he vivido y estoy hablando en primera persona, en el que de pequeño a mí me gustaban, pues por ejemplo, me gustaba mucho trabajar en equipo, no trabajar en equipo, jugar con mis amigos, escribir, me gustaba mucho escribir, y entonces, joder, pues ahora después de 50 años me he puesto a escribir, imagínate, ¿no? Claro. Eh, Desde pequeño a mí me gustaba mucho ayudar a mis compañeros, incluso les ayudaba con los apuntes y con las clases y les ayudaba, a mí siempre se me han dado bien las matemáticas, con lo cual les ayudaba a entender mejor los problemas. O sea, cuando uno empieza a revisar todo eso, de realmente, oye, ¿qué es lo que a mí me gustaba de pequeño cuando yo no estaba todavía mediatizado por todo lo que nos ha metido el entorno, la sociedad, de las cosas que se pueden y que no se pueden hacer? Es cuando uno realmente empieza a redescubrirse de nuevo, ¿no? Entonces, y es curioso, Ana, porque en este proceso, eh, pues yo siempre, todos los días a mi madre, que tiene 81 años, le pregunto qué hacía yo de pequeño. Todos los días se lo pregunto. O sea, mi madre me pregunta a mí todos los días, ¿cuánto has vendido, hijo? Y yo le digo, siempre me lo pregunta todos los días, ¿no? Como si no vendiera no fuera a vivir, ¿no? Y yo le pregunto a mi madre, oye mamá, ¿qué hacía yo de pequeño? Y cada vez que le pregunto va recordando cosas y eso a mí me nutre mucho porque me está lanzando mi madre realmente lo que yo hacía de pequeño para ver si realmente eso que hacía de pequeño y eso que estoy ahora está alineado para yo sentirme muy bien conmigo y un gran bienestar conmigo, porque si eso es así y se consigue, que no es fácil, porque al final es como, a mí no me gusta la palabra lucha, pero sí que me gusta una indagación constante en esa fase, en esa parte, para ser capaz de luego decir, oye, pues lo que yo quiero hacer ahora con 52 años es ayudar a que las personas crezcan. Y entonces, Ujú. es como que la vida, Ana, eh, eh, no sé si Dios, Mahoma, el universo, Bueno, quien sí, sea, ¿vale? Hace pues que la gente se te acerque sin tú haber dicho que yo estaba haciendo esto. Y te voy a dar dos ejemplos. Uno, en donde yo trabajo, pues ha habido personas que me han llamado para decir que si les podía hacer ellos llaman un proceso de mentoring, ¿no? Que es una cosa parecida, mm, pero entonces, y luego amigas de mi sobrina que tiene 24 años me llaman para decirme que si las puedo tener unas conversaciones con ella, ¿no? Entonces, con ellas. Entonces, es como que todo ese trabajo que llevo haciendo
tan interior de preguntar a mi madre, de buscar, de saber realmente, conscientemente, que lo que estoy haciendo es lo que quiero, hace que el entorno te traiga cosas, curiosamente, ¿no? Y esto lo cuento, Bueno, Ana, porque en la medida que yo como coach sea capaz de conocerme mejor, de entenderme mejor, lo que yo voy a transmitir hacia afuera va a ser mucho más auténtico, eh, va a ser mucho más de verdad, se va a crear un entorno de libertad donde vamos a poder expresarnos y decir lo que pensemos para a partir de ahí ser capaces de crecer, ¿no? Y además, otra de las cosas que pasa es que cuando estás con los coaches trabajando, tú también aprendes, porque los, todas las personas tenemos nuestras cosillas, ¿no? Entonces, tú ves cosas en personas que están intentando de arreglar, que tú no has sido capaz de arreglar y encima te da una idea de cómo tú lo puedes arreglar. Entonces, es como un aprendizaje como continuo. alimentarse Sí, mutuamente, ¿no? sí, y También. es como si tú te fueras convirtiendo tu esencia como persona y vas incorporando cosas de todas las personas con las cuales vas teniendo conversaciones, ¿no? Y eso es muy bonito, porque al Claro. final tú no eres, yo no soy Joaquín, y ni pertenezco a Joaquín. Bueno, pertenezco a mi madre porque si no me mataría, ¿no? Pero eh, yo pertenezco a ser capaz a las personas ayudarlas y coger esas cosas que a mí también me alimentan y me nutren de ellas, ¿no? Y eso, la verdad que es algo, una experiencia muy, muy, muy bonita, Ana. ¿Cómo te diría? Es muy bonito porque, sobre todo cuando ves que te voy a dar otro ejemplo. Otra de las personas con las que he trabajado, que bueno, pues quiere crecer profesionalmente, tiene familia, se le complican las cosas. ¿Y qué ocurre? Que hicimos un ejercicio de valores, ¿no? De entender cuáles son los valores que me mueven como persona, cuáles son los valores, son las motivaciones que nos mueven y de ahí cuáles son los comportamientos que están alineados con esos valores, ¿no? Entonces, cuando estuvimos haciendo este trabajo de valores, pues hubo momentos muy mágicos porque ya se daba cuenta de que hay valores que tenía que ha cambiado por la nueva situación y otros que quería incorporar, ¿no? Entonces es como que me dijo literalmente, he cogido a tiempo el cambio en mi vida basándome en los pilares que quiero que sean motivadores para el futuro, ¿no? Entonces, y cuando eso te lo dicen, ¿no? Es algo muy bonito y muy mágico porque te sientes que estás ayudando de verdad, ¿no? Y aunque sea una gota en el océano, por decirlo de alguna forma, Ana, es mi gota, es la gota de esa persona, Claro. y a partir de ahí podemos multiplicar muchísimo toda esta eh, energía para ser capaces de mejorar, de crecer interiormente, etcétera, ¿no? Yo creo que es un área muy, muy, muy bonito, de verdad, es un área muy bonito por las satisfacciones que te da, por los retos que tienes, por ser capaz de entender a las personas, porque lo más difícil es ser capaz de entender a la persona que tienes delante y empatizar con ella, porque Mm. si no es así es muy complicado, porque no tienes capacidad de poder acompañar a la persona si no eres capaz de tener esa empatía, esa escucha. Y eso es algo que Claro. en el día a día que llevamos tan rápido, Ana, es muy complicado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es, antes de hacer cualquier sesión de cualquier tipo, incluso hoy, pues lo que hago primero es, bueno, pues hacer un poquito de mediación para centrarme y ser consciente de lo que estoy haciendo y de lo que quiero hacer, ¿no? Porque si no, la dinámica de lo que es la actividad diaria, pues te lleva, en mi caso, porque tengo un trabajo del cual vivo, y el coach es, como Ujú. diríamos, es mi hobby de momento, Ana, mi hobby de momento. Sí, Y, bueno, y entonces la verdad que para mí es un mundo apasionante. Es un mundo apasionante sobre todo porque se empieza con escuchar, con preguntar al coachee para ser capaces de acompañarle en ese camino de indagación hasta donde quiere llegar para ver ese crecimiento de esa persona, de cómo crece, ¿no? De cómo crece. Y eso tiene muy... Vamos,
es algo que no se puede explicar con palabras, ¿no? No se puede explicar con palabras. Voy a beber agua, No, que ya no, sabes que bebo agua. sí, sí, bebes agua, es verdad. Bueno, a mí lo que me gusta es que, bueno, aquí nos preguntan si es similar a la terapia tradicional. No, 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 no. O sea, No, para no tiene nada que nada. ver. No, no tiene nada que ver. La terapia está ligado con los psicólogos, que son los expertos que saben hacer ese tipo de terapia. Y digamos que lo que ayuda a acompañar a las personas en todo lo que sea mirar hacia el pasado de la persona, eso el coaching no lo hace. Es del No, presente hacia el futuro, no del presente hacia el pasado. Todo lo que es presente hacia el pasado, eso lo tiene que hacer un profesional, un psicólogo, que para eso es un experto en ello. Entonces, nosotros sí que trabajamos del presente hacia el futuro, qué es lo que quieres mejorar, conseguir, etcétera, en ese proceso de indagación, de acompañamiento, de copiloto con la persona para avanzar hacia el camino que la persona desee, ¿no? sí, además a mí lo que me ha gustado, al menos en el proceso que he seguido contigo, es lo, lo nada invasiva que es Sí, es que al esta final herramienta. Es que efectivamente. no es nada invasiva, es No. muy respetuosa, Uh-huh. Sí, bueno, muy, no sé, pues me no alegro. sabría encontrar la palabra, pero Bueno, a mí ya me estás haciendo feliz porque el no haber sido invasivo, el haberte respetado, porque el protagonista en la sesión no es el coach, el protagonista de la sesión es el coachee, que es el que realmente tiene que encontrar con sus recursos el camino que él quiera, ¿no? Porque si no es así, si no es así, al final yo le estoy diciendo a la persona lo que tiene que hacer y no debería de ser así. Sino que, oye, o sea, todas las personas sabemos si nos lo proponemos, lo que tenemos que hacer para conseguir lo que queremos. El problema fundamental es que nos cuesta mucho mirarnos al espejo para saber lo que queremos, para qué lo queremos y cómo hacerlo. Entonces, esa es la parte difícil, ¿no? Y, y te voy a contar una experiencia mía relacionado con esto por la dificultad que tiene, ¿no? Yo acabé en un hospital, ¿no? Estuve, creo que te lo conté, estuve casi un mes en una UBI sin saber si tenía cáncer o no. Y claro, evidentemente te cambia todo el esquema de vida. Y entonces, en ese momento, cuando estás tumbado, te estás enfrentando a ti mismo. Te estás enfrentando a ti mismo porque la vida te lleva a enfrentarte a decirte, bueno, ¿y qué es lo que quieres hacer ahora? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora cómo vas a tirar para adelante? Y ahora... Entonces siempre está hay un pepito grillo por ahí dando por saco y luego está la persona que dice, oye, no, es que me tengo que enfrentar a esto, tengo que tomar mis decisiones, tengo que elegir lo que quiero, tengo que elegir lo que no quiero y soy yo el responsable de tomar las decisiones. Por eso es tan difícil de ponerse ante un espejo y decir que a mí la vida me llevó a este espejo, a una UBI, ¿vale? Espero que a nadie tenga que pasar por eso y que seamos conscientes de que si lo hacemos sin llegar a eso es mucho más saludable, por lo menos es más salud. saludable. Sí, Eh, el ponerte delante de un espejo y tomar tus decisiones sabiendo que tú tienes tus fortalezas, con la confianza de que puedes hacerlo y tomar tus decisiones y enfrentarte a ti mismo, ¿vale? Porque al final en aquel momento yo me estaba enfrentando a mí mismo y a mi para qué de vida y a mi para qué de las cosas y a los valores que yo tenía y a todo. O sea, me enfrenté absolutamente a todo. Entonces, yo creo que yo invito a que ese ejercicio se haga sin necesidad de lo que a mí me pasó, porque es muy sano interiormente para ser capaces de tener un bienestar mucho mayor del que hoy tenemos, ¿no? Porque no podemos esperar fuera lo que no somos capaces de encontrar dentro. Porque exacto. si tú estás buscando fuera lo que no eres capaz de tener dentro, al final estás supeditado a lo que pase fuera. Entonces, luego no nos quejemos, ¿no? Luego no nos quejemos, ¿no? Claro, Claro, no claro, nos claro. quejemos, porque es que si no, al final, eh, como digo yo, el río te lleva, pero tú no sabes si estás cruzando, estás subiendo, estás en barca o cómo estás, ¿no? Entonces,
creo que lo fundamental es, con la confianza y los recursos que cada uno tiene, que son muchísimos, ser capaz de elegir lo que cada uno quiere, ¿no? Y ahí hay una parte muy importante, Ana, que es en este mirarte al espejo, ¿no? Hay una parte muy importante que es de cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Porque en cómo nos hablemos a nosotros mismos va a determinar qué elecciones tomamos y cómo encaramos la vida, ¿no? Y cómo afrontamos la vida, ¿no? Lo que te dices, el cómo te lo Sí, dices, sí, desde dónde te lo dices y para qué te lo dices, hace que, que tú seas capaz de entenderte mucho mejor, para que cuando tú seas capaz de transmitir hacia afuera esa ilusión y esa energía, las cosas sucedan y tú no sepas muy bien por qué, pero suceden. Entonces, si somos capaces de tomar esas riendas, de tomar nuestras elecciones, de tomar nuestras decisiones con la confianza de vida y entendiendo desde qué punto de nuestro ser nos hablamos, desde el amor, desde el odio, del rencor, etcétera, seguro que a la hora de salir hacia afuera en nuestras conexiones con nuestros amigos, en nuestras conversaciones, vamos a tener un nivel de autenticidad y un nivel vamos a transmitir un bienestar, una paz que hace que las cosas sucedan, no sabes muy bien por qué, y te sucedan incluso buenas cosas, ¿no? Entonces, ese punto para mí es, yo siempre le digo a mi hija, digo, la gente cuando contacte contigo, hija, se tiene que ir con más energía de la que vino. Siempre, y sí, eso, para poder hacer eso, tienes que estar muy en sintonía y muy en tu interior para ser capaz de entender que tienes que seguir conociéndote, cultivándote, etcétera, etcétera, etcétera. sí, además esto es una tarea que no se acaba nunca. Claro. Cuando pones conciencia a esto, yo a veces me ha pasado, ¿eh? Tengo que confesar, que a veces cuando he tenido momentos de flojera, de debilidad, de no puedo, de tal, a veces pienso, jolín, con lo bien que estaba yo cuando era una inconsciente de la Sí, sí, vida. sí, 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 sí. Sí, Pero no, cuando le además, pones sí, conciencia es como sí, que te estás preguntando constantemente el sí. para qué, el por qué. Bueno, más que el por qué, el para qué, ¿no? ¿Para qué Eso es. está pasando Eso es. esto? A ver, y Sí. a veces es agotador, ¿eh? Mm. Todo esto. Totalmente, totalmente, porque... Pero también hay que... Ahí entra también lo que es la compasión, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Porque, es decir, bueno, esa compasión de cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a otros es importante. O sea, oye, pues me estoy dando cuenta de esto, me gusta o no me gusta, o lo acepto o no lo acepto, que lo normal es aceptarlo y a partir de ahí, porque todo lo que nos pasa tiene una intención. Entonces, esa aceptación desde la intención, entender esa intención con la compasión de vida hacia nosotros, hace que sigamos creciendo. Entonces, no nos fustiguemos, no nos machaquemos, sino, oye, mira, me ha pasado esto, yo estuve en el hospital, lo acepté, tuve un escaneo mental brutal y bueno, aquí estoy y sigo siendo, soy Joaquín, pero no soy el mismo, eso también es verdad, ¿no? Pero hay que enfrentarse a ello, porque si no, al final la corriente te lleva y no sabes muy bien a dónde te lleva, ¿no? Y te da otro ejemplo mío, y perdona que hable de mí porque es una experiencia vital No. muy fuerte, ¿no? Es, yo siempre había pensado que esto de la meditación era una tontería, fíjate, o sea, cuando un chaval de 35 años que estaba metido en una dinámica de trabajo, pues yo siempre he pensado, esto es una tontería que no vale para nada. Pues ahora yo medito todos los días 40 minutos antes de trabajar. Madrugo, muchísimo Sí, más que sí. antes, me pongo a meditar, me enfrento a mí mismo y a mis pensamientos, medito en silencio y te puedo decir que es una de las mejores cosas que he podido hacer. Y esto lo empecé a hacer porque cuando estaba en el hospital no me podía mover, en la cama ya en planta, ¿no? Entonces, a partir de ahí digo, bueno, pues tengo que hacer algo. Leía libros, pero al final ya me aburría. Entonces, todas las mañanas me puse a meditar, a pensar y, y desde que lo hago, la verdad es que, digo, meditación, como que cada persona es libre de hacer lo que quiera, como es lógico, pero a mí me ha venido bien. Entonces, y lo digo al hilo de que en la medida que uno se conoce, empieza a hacer ese tipo de cosas, cada uno las que considere que se encaja mejor con su forma de crecer interiormente,
hace que luego cuando tú salgas de allí, cuando tú vayas poco a poco creciendo, tu entorno lo vas enriqueciendo completamente. O sea, cuanto más crecemos nosotros, más enriquecemos nuestro entorno y el entorno nos da más a nosotros. Entonces, yo creo que conociéndose uno más a sí mismo, cuidándose uno a sí mismo, es capaz de dar más y recibir más. Lo que pasa es que, evidentemente, dentro de eso hay que entender una cosa que es ser capaz de apreciar las cosas que tenemos, ¿no? Porque en la medida que tú aprecies las cosas que tenemos, hace que, y cuando digo apreciar las cosas que tenemos, digo hasta el punto de que aprecio poder tener agua, ¿no? Porque si no es así sí, sí. y no vives en una vida de apreciar lo que tienes y la suerte que yo tengo de vivir, de tener agua, comida, mi casa, Sí, hace, electricidad, claro, eso hace calefacción. que uno viva mucho más en sintonía con todo el entorno y no metido en el día a día, en el piloto automático que hace que no estás viviendo tu vida. En el fondo no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida que el Sí, entorno te está sí. marcando, ¿no? Sí, sí. Pero para eso, como dices, hay que frenar y Mm, bueno, la vida, eso, lo que has dicho del río que te lleva, la ujú. vida te lleva y uno tiene que frenar Sí, para hacer eso. mm, Es como, es más slow, ¿no? Es sí, más... sí. Fíjate que hay algo tan sencillo, algo tan sencillo como si tú vas a trabajar, en vez de ir a 120, vas a 90, algo tan sencillo como eso ya te está afectando de cómo tú afrontas el día. Porque al ir a menor velocidad, tu mente sin querer y tu cuerpo va a menos velocidad y empieza a ser más consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. Cuanto más rápido vas, el ser humano lo que hace es poner más foco. Y al poner más foco, te pierdes más cosas. Por el contrario, cuando vas más despacio, tu espacio de visión abre y hace que tú seas capaz de impregnarte de muchas más cosas del entorno. Entonces, simplemente con esa tontería, fíjate, somos capaces de ser un poquito más conscientes, aunque no lo sepamos. Entonces, o cuando vamos andando, en vez de ir andando muy deprisa o andando a un ritmo acelerado, si vamos andando despacio, ¿vale? Y viendo lo que hay a nuestro alrededor, nos iremos impregnando de todo eso alrededor. O sea, al final no se trata de pasar de 0 a 100 en 10 segundos, sino de ir incorporando algunas cosas sencillas como estas que nos permita todavía ser mucho más conscientes de cómo vivimos y de lo que tenemos alrededor, ¿no? Porque si no es así, Ah, nos perdemos muchísimo, nos perdemos mucho, 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 mucho. sí, sí, porque además te iba a decir que da como una felicidad. Yo Mm, que era también, yo era muy acelerada y de hacer un mm. montón de cosas, y ahora Sí, cada vez es como ir quitando, y sí. gracias a ti aún he quitado algunas más, he ido poniendo más, bueno, en catalán se llama seny, que sería Sí, sí, como sí, entiendo, juicio, entiendo. ¿no? Como, Entiendo, entiendo, si es entiendo. verdad que me dijiste que, Sí, 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 sí. entiendo, entiendo, entiendo. Tengo muchos amigos, muy buenos amigos allí en Cataluña y estuve trabajando allí bastante tiempo y lo entiendo. Sí. Pues yo ahora, yo antes, bueno, aunque siempre me ha gustado levantarme bastante antes, no me ha gustado nunca ir con prisas, Ujú. me ha gustado levantarme en el silencio. Ya incluso cuando las niñas eran pequeñas me levantaba bastante antes para poder desayunar yo sola, tranquila, en el silencio. Pero el ir a trabajar, que normalmente ya siempre vas como un cohete, Sí, el ir a trabajar, eso, andando sin prisas, es que es buenísimo sí, porque en el sitio donde yo trabajo es una escuela y después de no sé cuántos años que llevo ahí, me parece que son 10 11 años que llevo trabajando ahí, sí. este año Ujú. me doy cuenta de cuando antes de entrar a la puerta principal, diríamos, yo paso Sí. por una especie de pequeño bosquecito, es un Ujú. pequeño rincón de la Sí. escuela que viene a representar bueno, hay olivos, hay ciprés, Ujú. hay un poquito de, pues me he dado cuenta este año de los pájaros que hay, Ujú. de que hay una caseta de pájaro en un árbol, Ujú.
de que hay gatos que pululan por ahí y a veces es el mismo, otras veces no. Digo, es una pasada como después de tantos años, este año, me he percatado de eso, porque he decidido, bueno, este año ya, sí, ya antes de la pandemia ya empecé con esto, de tomar atención a lo que... Pero eso, para hacer eso necesitas frenar, Sí, aflojar. sí. De No hecho, hay otra manera. es que si no es así, no. Yo te voy a poner otro ejemplo, porque en mi casa tenemos un pequeño patio, allí tenemos un árbol que en mi vida me había fijado desde que florecía todos los años, Qué ¿sabes? bueno. Y entonces, desde que salí del hospital y con este tema de la pandemia, pues todas las primaveras me siento, las 2 primaveras que llevamos, me siento a ver cómo florece y cada día lo veo. Y entonces es como una sensación de que me recuerda mucho a la película del último samurái, en el que el jefe de los, no quiero decir mala palabra, el jefe de los rebeldes, por decirlo de alguna forma, que vivía allí, que vivía en el monte y demás, siempre estaba contemplando las flores, ¿no? Y era como que estaba esperando que sucediera algo mágico, como... Entonces, aquí es como que cada vez que yo veía cada día el árbol, cómo crecía, cómo tal, y cómo moría, ¿vale? Y cómo se caía todo, ¿no? Porque al final estamos en un ciclo de vida y muerte, aunque no queramos reconocerlo, eh, hace que uno sea más consciente y que disfrutes viendo eso. Porque otro de los problemas que yo he tenido, Ana, siempre, y esto es una cosa muy interior mía, es que parecía que si yo no iba a la playa no disfrutaba. ¿Me entiendes? Entonces es como que la Sí, sociedad me metió en un bucle. Digo, ¿qué cojones? Uy, perdón. Digo, ¿qué narices? Si yo viendo un árbol soy feliz ya, no necesito irme a la playa, nada. Me encanta la playa, pero no necesito irme a la playa. Entonces, sí, sí, sí. cuando empiezas a entender, que yo no lo entendía, que para ser feliz con mirar un árbol y observarle cómo crece desde la naturaleza, eso tiene una magia que no te lo da ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, Sí, sí. si el Joaquín Peinado de hace 20 años se estuviera escuchando ahora, posiblemente el de 30 años diría que estoy medio tonto, ¿no? Está Seguro, zumbado. seguro, este está zumbado, Sí, ¿no? sí, yo también pienso lo mismo de mí. Entonces, incluso tengo amigos que me piensan que me he vuelto loco, ¿no? Pero de alguna forma, el ser capaz Y además esto, Ana, mi abuela, por ejemplo, que en épocas de escasez, en aquella época, no voy a entrar en ese tema, apreciaban muchas cosas que nosotros hoy damos por hecho que las tenemos que tener. Entonces, estamos hablando de lo mismo, es decir, eran felices con las cosas que tenían y vivían mucho más la naturaleza de lo que la vivimos nosotros, porque toda mi familia es hortofrutícola y están todo el día en el campo trabajando y disfrutan de la naturaleza y ven cómo crece todo, ¿no? Entonces tú, de repente, te metes en una dinámica de sociedad que la vida te lleva a parar y te empiezas a dar cuenta de que hay muchas cosas que estás perdido durante mucho tiempo y que son esenciales, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues lo que no quiero es volver a perdérmelo y seguir en este camino, la verdad. Sí, sí. Hoy, mira, hoy precisamente hablando con mi madre también tiene 82 años, y ahora voy a empezar a preguntarle cómo era yo de pequeña, pero hoy estábamos hablando de cómo ella iba al colegio. Cuando Sí, tenía 9 años, su madre un día le dijo, no, no cojas la maleta, vamos al colegio, pero vamos a despedirnos porque vas a ir a trabajar. Con claro. 9 años, Mm, impensable hoy. Claro, bueno, mi familia viene pues de gente industrial, no viene ujú, ujú, del mundo del campo, viene del mundo ujú. industrial. Sí, Y bueno, pues que ella tenía que envolver vasitos pequeños porque sus dedos eran pequeños y claro. empaquetaba los vasos de chupito, lo que ahora serían vasos de Ujú, chupito. Claro, sí, era una niña pequeña con 9 años y tal. claro, Y dice que ella ni se lo planteó. Es como que ella también era feliz yendo a trabajar. claro, Era como es que no se planteaban tantas cosas. claro.
claro. vivir el momento que te toca Eso es. y Eso es. disfrutarlo tal como viene. Ujú. Y digo, ostras tú, qué aprendizaje. Y Sí, yo dándole vueltas y buscando cosas por internet y buscando un coach y sí, sí. buscando, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Y haciéndome terapias y haciéndome historias. Digo, pero si es más fácil, Es mucho más fácil. Lo es que pasa es más que lo difícil es darse fácil. cuenta. Lo difícil es darse cuenta, ¿no? Porque hasta que la vida no te lleva a un punto X, no te das cuenta, ¿no? Cuando estás en esa vorágine que hablábamos, no te das cuenta, ¿no? Y yo también te voy a poner un ejemplo de mi abuela Francisca, ¿no? Mi abuela estuvo trabajando hasta los 70 años, o 71 años, hasta que ya Mm, se vino a vivir con nosotros a casa, ¿no? Pero es que mi abuela, con 70 años, iba a hacer pan y pollos asados. Y yo iba con ella fíjate. a comer pan con pollo asado. Y yo recuerdo, la recuerdo feliz. O sea, es Sí, que sí, sí. o sea, la recuerdo feliz porque con eso que estaba haciendo se sentía bien y además estaba trabajando con su hermana, con lo cual estaba encantada y, y era capaz de apreciar aquello con una sencillez que ya era feliz. Entonces, parece que si nosotros no tenemos no sé qué, Sí, no somos felices. Y es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil. Cuando eres sí, capaz de desapegarte de las cosas, que no es fácil en la sociedad que vivimos hoy, cuando eres capaz de no, desapegarte, tomar distancia, el ver otras perspectivas, hace que tú entiendas mucho más el valor de lo que tienes y no le des tanta importancia a lo que no tienes. Porque cuanto más importancia le des a lo que no tienes, más problemas vas a tener. Más problemas vas a tener. Entonces, claro. ese tomar distancia, ese desapego de las cosas para ser capaz de entender que, que tú eres mucho más de lo que tienes, sino que eres mucho más de lo que eres, hace que en ese espacio que se crea uno sea capaz de seguir creciendo interiormente, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? Porque a mí me ha costado 52 años, ¿eh? Y estoy en ello todavía. ¿Sabes? O sea que no es algo fácil. Sobre todo yo a mis amigos les digo, fíjate en lo que tienes y no en lo que no tienes, porque tienes mucho, Sí, sí. tienes mucho. O sea, fíjate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Y en lo que tienes, desapégate, porque cuanto más te desapegues, más tú eres. Pero claro, eso es muy complicado, Ana, porque al final Sí, el entorno hay que social, el no sé deshacer, qué. hay que deshacer lo aprendido. Es que Claro, hay que claro, desaprender lo aprendido. claro. Entonces, bueno, al final este es un camino que no todo el mundo quiere coger, porque evidentemente cada uno tiene sus inquietudes, ¿no? Yo lo he iniciado bueno, yo estoy encantado, porque es una forma de conocerme más a mí mismo. También te digo que antes hablaba muchísimo, hoy estoy hablando mucho contigo, porque evidentemente me apetece, pero normalmente no hablo mucho, escucho más y observo, porque creo que se aprende mucho más así. Entonces, en reuniones de empresa o con mis amigos, no hablo tanto. Y sabes lo que pasa, que cuando hablas, pues la gente te escucha y además te Escucha. valora. Sí, sí, sí. Que es un cambio bastante importante, ¿no? Qué bueno. Yo, a ver, yo en el proceso en el que llevo, lo que sí me he dado cuenta es que yo antes era como más reactiva, Sí. era más de contestar y patar, Ujú. y ahora pues me voy volviendo, um, no me atreveré a decir proactiva, pero sí es aquello de decir Ujú. ya, que ya me doy cuenta, Claro, que cuando que me caliento, que voy ahí, sí, digo, sí, eh, claro, frena, claro, frena, que hay claro, otros puntos de vista, sí, que sí, no todo eres tú tener la razón, claro, escucha un claro, poco más. Y es sí, eso, es conocerte sí. y Ahí, cuando uno se da cuenta que lo que tú piensas de una situación, de una persona, de cualquier cosa, es solo un pensamiento y que es solo una opción, es cuando empiezas relativizas tu propio pensamiento y eres capaz de entender y acoger muchas más opciones y pensamientos de los demás
para enriquecerte y además para tomar incluso mejores decisiones, ¿no? Porque estamos acostumbrados con 52 años, pues dices, joder, con la experiencia que yo tengo, este que me está diciendo esto es así. ¿Qué narices me va a decir a mí? Pues no, yo estoy pensando esto porque me pasó esto en el pasado, pero no quiere decir que pase ahora, con lo cual el ser capaz de entender que uno no tiene la razón, sino que es una opción más, es un pensamiento más, hace que tu mente se abra muchísimo hacia todo lo que te viene de fuera, ¿no? Y eso en el mundo de la empresa ni te cuento, y a nivel personal y relacional con el entorno es muy importante porque eres capaz de entender que lo que tú piensas es solo una opción, porque hay muchas más opciones. Y ¿sabes sobre todo por qué? Porque lo que no sabemos es infinitamente mayor que lo que sabemos. Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que como nosotros vivimos en nuestro mundo, parece que lo que nosotros sabemos es lo que es, y no es así, porque hay infinidad de cosas que no sabemos. Entonces, como seres humanos, lo que hacemos es protegernos en lo que sabemos y hacernos fuertes ahí por un sentido de autodefensa innato que llevamos como seres humanos. Pero es que una vez que tú eres capaz de sentirte vulnerable y débil ante los demás, no pasa nada. Si nadie te va a comer como en la jungla, sino que tienes que ser capaz de entender que hay muchas más opciones. Y otra de las cosas importantes en esto, o que a mí me gusta mucho, es un poco lo que tú has comentado, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo esta situación, lo que sea, pues lo que hago es salirme de la situación y mirarla desde otro punto de vista, ¿no? Porque cuando tú paras y piensas de lo que te está pasando desde otro punto de vista, empiezan a aparecer más opciones. Si no somos capaces de hacer eso y de abstraernos y ponernos fuera de la situación para verla desde otro prisma, lo mejor es contárselo a un amigo, a una amiga, a tu hijo, a tu hija, le explica la situación, no le expliques la situación como para que te diga lo que tú quieres que te diga, pero sí le explique la situación, desde un punto de vista aséptico, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, escucha lo que te dicen, porque lo mismo te lleva a sorpresas de lo que te están diciendo, y si tú eres una persona suficientemente abierta como para impregnarte de cosas que te van diciendo que te pueden enriquecer, pues ahí es donde está uno de los puntos de crecimiento personal. La humildad suficiente para saber que no lo sabemos todo, que lo que pienso es solo un pensamiento y que fuera hay mucho más que yo no conozco de lo que conozco, y que cuantas más personas hables de una situación, más opciones te van a dar para tomar la mejor decisión o para tener el mejor acercamiento, ¿no? Entonces, creo que eso, solamente con eso, nos ayudaría mucho a crecer, si somos capaces de incorporarlo, ¿no? Sí. No es fácil, pero bueno, tomando conciencia también es acostumbrarte, ¿eh? La primera vez te costará, la segunda también, pero a medida que lo vas aplicando, cada vez eres más rápido detectándolo y haciéndolo también. Sí, completamente. Y si no, pues contactamos contigo y nos ayudas a encauzar, ¿no?, la situación. Pues mira, a mí me gustaría también comentarte que en este mundo del coaching como tres corrientes a nivel mundial, ¿no? Yo he vivido dos, ¿no? He vivido una inconscientemente y otra conscientemente, ¿no? Yo en el pasado he trabajado con varias empresas americanas, he viajado a Estados Unidos y tal, por temas de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí ellos tienen un concepto del coaching que es, es hacerte subir la autoestima para que consigas aquello que quieres, sobre todo en la empresa, ¿no? Que esto es muy americano, ¿no? Es decir, ellos siempre que nos ponían ahí un coaching era para, siempre se enfocaba en cómo te sentías tú de autoestima para ser capaz de tú, dentro de la empresa, pues, digamos, ser más productivo, ¿no? Si bien es cierto que el hecho de que suba de autoestima a la persona también le viene muy bien, como es lógico, ¿no? Pero, y ese era un poco el enfoque que había, que es muy americano, ¿no? Que es muy americano esto de ser productivo, le subo la autoestima al trabajador y venga, vamos para allá que tenemos que producir, vender o lo que sea, ¿no? Sí, y luego está la corriente sudamericana, que es más relacionada con el lenguaje, es decir, que el lenguaje crea realidad, ¿no?
el lenguaje crea realidad y en función de cómo nos hablemos a nosotros, cómo hablemos a los demás, pues hace que el lenguaje crea realidad que nosotros elegimos crear. Cuando no lo hacemos conscientemente, creamos aquello que el inconsciente quiere que creamos, ¿no? Con lo cual el inconsciente hay a veces que nos juega malas pasadas. Entonces, esa es la otra corriente y luego está la corriente más europea, que es una corriente más humanista, en la que se enfoca la persona en toda su amplitud, en el que este enfoque más humanista cree en el potencial de las personas y el coaching va enfocado a cómo las personas pueden encontrar aquellas cosas que tienen dentro para ser capaz de seguir avanzando y cumpliendo sus objetivos, ¿no? Entonces es un enfoque mucho más humanista que viene muy desarrollado desde el mundo de la filosofía humanista, desde la psicología positiva y otras ramas. Entonces, bueno, para que nos situemos un poco en esto. Y yo, pues también por mi formación y por donde vengo, pues me gusta más la europea. He vivido muchos años en un entorno americano trabajando y me gusta más esta, ¿no? Por los efectos por lo que puede conseguir la persona, ¿no? Por lo que puede conseguir la persona, porque está mucho más relacionado con ese bienestar interior que tú eres capaz de encontrar y seguir creciendo para mostrarte auténtico a los demás y al final las cosas suceden. No hace falta que fuerces, suceden. Claro. Es como trabajar más los valores de la persona, ¿no? Quizás. Sí, completamente, completamente. Es como, sí, así es. Es trabajar los valores y luego también, dependiendo de la persona, hasta dónde quiera llegar, ¿no? Porque todos nosotros al final tenemos una esencia como persona, que es mucho más profundo que los valores. Es decir, ¿cuál es mi esencia como persona? ¿Cuál es esa esencia que hace que yo sea diferente? Esa esencia que hace que al final me comporte de una determinada manera, ¿no? Entonces, el ser capaz de entender esa esencia es muy importante, ¿no? Porque si tú entiendes esa esencia, ¿vale? Como persona hace que, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una identidad de padre, me comporto como padre, me comporto como coach, me comporto como hijo con mi madre, ¿vale? Me comporto como marido, me comporto como trabajador. Entonces, lo que no se puede perder es esa esencia de una persona que luego, evidentemente, esa persona coge esos roles o esas identidades en cada una de las situaciones en las que se encuentra. Por eso es tan importante el entender de forma consciente cuál es tu esencia para no perderla alineada con tus valores, que hace que tú seas una persona, la misma persona, pero con un traje diferente en cada situación en la que tú estás viviendo, ¿no? Y eso es un trabajo que lleva tiempo y que es muy bonito porque a mí me gusta mucho, es mi opinión. Solamente es una opinión, Ana, solamente es una opinión. Hay muchas en el mundo, pero yo creo que tiene mucho para mí. Cuando hablo con mis cuñados que son jóvenes y te estoy hablando de 25, 26 años, yo les digo, esto se lo cuento a ellos, ¿no? Y poco menos que me dicen que estoy gilipollas, ¿no? Es posible que esté gilipollas. Lo que sí que te digo es que pasado X tiempo me vienen y me dicen, oye, Mapa, tengo esto aquí, no sé qué, no sé cuántos y no sé qué. Digo, bueno, pues nada, empieza a descubrir, ¿no? Entonces, depende de ti. No Claro. depende de si llevas un Apple o lo que sea, depende de ti. Entonces, claro, esto Claro. yo creo que es muy potente conocerlo lo antes posible, porque evidentemente te ayuda a enfocar una vida con un propósito, con un para qué, y tienes una vida mucho más plena y mucho más rica, ¿no? Bueno, esta es una de las herramientas que utilizamos en teatro. Uh-huh. Y yo que a veces he hecho sesiones de teatro terapéutico, que la gente Sí. se piensa que viene a hacer teatro y no, viene a hacer terapia. Sí. Pero es aquello de trabajar los diferentes actores que uno lleva. Sí. Que es aquello, no es el mismo el que hace de padre que el que hace de hijo, Claro. siendo la misma persona. O sea, no estás actuando igual cuando estás en el trabajo que cuando estás con los amigos, que Uh-huh. cuando estás con tu mujer. Claro. Y entonces, pues, observar eso como
un mismo personaje tiene diferentes facetas, ¿no? Sí, sí. Así es. Buscando, en este caso, buscando cuál es la esencia tuya como persona, ¿no? O sea, cuál es eso que te realmente como persona te permite llenarte, te permite ser tú, te permite, y a partir de ahí, pues coger el traje de teatro o lo que sea para ser capaz de hacerlo, ¿no? Y es por eso, Ana, que mi hija desde muy pequeñita la apunté a teatro. Ay, Porque qué es una bueno. forma, sí, porque es una forma Sí, sí. de que ella entienda que la vida es un teatro. Porque al final tú te vas poniendo el traje que necesitas y vas explicando el guión que necesitas, con lo cual sin perder tu esencia, y eso es lo más importante. Con lo cual ella, bueno, ahora no lo entiende, como es lógico, pues, pero lo entenderá, ¿sabes? Pero lo entenderá. Sí, sí. Además les da muchas herramientas. Yo que Mm, trabajo con chavales, mm. es con los que más me gusta trabajar. Con la zona de jóvenes, que diría yo. Entre Sí, los 12 y los 20 años son ujú, los que más me claro, motivan. Los pequeños, bueno, sí. yo pienso que hasta los 10 años mm, Mm. cuesta, Lo que porque pasa lo que, único que hacen es como sí, imitar. sí, sí, Y sí, no se plantean nada, sí, imitan y ya está. Pero luego cuando empiezan a tener ese poder de raciocinio, sí, de elaborar ya sus propias, de eso es muy interesante cómo ver la evolución de, bueno, esto, de cómo le van impregnando carácter a sus personajes cada eso es, año. eso es, Es una pasada, sí, sí. bueno, me Y encanta, me además encanta. hay una cosa muy importante también, y es en ese trabajo que tú haces con los chicos, y es que sin querer les estamos enseñando cómo gestionar sus emociones, porque tú le estás diciendo Sí, que este actor, o sea, este personaje, tiene que estar ahora triste, o ahora tiene que estar contento. Entonces, les estás diciendo a los niños que ellos pueden decidir qué emociones sentir. Entonces, eso, que es fundamental para una buena gestión emocional de cómo tú quieres sentirte, ¿no? sí, Evidentemente, al sí. final, si nosotros nos sentimos tristes, sabemos que nos sentimos tristes, pero luego elijo seguir siendo triste o elegiré otra emoción. Pero eso, que es Sí, una elección sí. de cada uno, no te lo enseña nadie. Pero fíjate ¿Sabes lo que que quiero decir? bueno, que el otro día con una de las pequeñitas que vino muy Sí, triste. Viene muy triste porque pasa pocas horas con la madre. La madre trabaja mucho y tal. sí. Y viene muy triste. Y le digo, cariño, tú sabes que puedes elegir, ¿no? Y Ujú. se me queda mirando y me dice, sí, pero prefiero estar triste. Y digo, pues nada, hija, sigue Claro, triste. sí. ¿Sabes? Pero Sí, qué sí, sí, bueno. sí. Pues Pero sí, si ella elige estar triste, es muy bueno porque es su elección. Y además, ¿sabe lo que pasa también? exacto. Es que eh, cuando yo estoy triste, no quiere decir que no tenga una energía activa. Es decir, porque como tú bien sabes, hay muchos cantantes que cuando más creativos son en estados de tristeza. Entonces, porque tú Sí. estés triste no quiere decir que sea una debilidad ni que tengas una energía negativa. Al contrario, No, para nada. puedes tener perfectamente una energía positiva. Entonces, cuando tú empiezas a juntar estas cosas con estos niños de teatro que tú vas y mi hija, y por desgracia tiene un padre pues que se lo repite, ¿vale? Pues hace que a los niños les estamos enseñando inteligencia emocional desde pequeños y esto es muy potente, porque luego sabrán Sí que elegir lo es, ellos sí. qué, qué emoción elegir o no. Y esto, que los adultos que estamos metidos en una sociedad que nos dice lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que sentir, si los niños ya saben que pueden gestionar sus emociones, tienen mucho ganado, Sí, sí. muchísimo ganado por delante, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de los niños tendrían que ir al teatro una vez al año, mínimo, para Sí. que Bueno, entendieran. y yo tengo algunos que ya llevan 9 años con nosotras. Fíjate, Se dice fíjate, pronto también. fíjate.
Sí, sí. Les enseñé una vez un vídeo de un ensayo y vamos, se morían de la risa. Porque ahora tiene, claro, uno tiene 18 años, empezó con 9 añitos o así, 9, 10 años. Y Sí, claro, tenía el pelo cortito, de buen nene, y ahora tiene el pelo largo, con su coleta, sus tejanos rotos, sí, ¿sabes? Y este precisamente siempre se había considerado así como rarito, bueno, sí, que no le entienden, que no sé qué, no sé cuánto. Y el sí, otro día yo siempre les dejo un espacio para sí. que hablen entre ellos, donde yo desaparezco Ajá. del espacio. Pero, claro, quieras que no estás atento, por Claro, si ocurre algo, claro, pero claro, no claro, claro. intervengo. Y ya oí cómo iba explicando sus ideas y cómo las iba desarrollando y pensaba, digo, míralo, míralo, Sí, sí, se ha crecido el nene. sí, 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 Es sí. La verdad que yo creo que es una de las mejores cosas que esos niños crecerán emocionalmente mucho más ágiles emocionalmente y mucho más sanos sí, emocionalmente, porque van a saber sí, cómo enfrentarse a situaciones porque las han vivido de una forma teatral que hace que su capacidad de relativizar esas cosas es muy potente, ¿no? Entonces, y sí. sobre todo para los estados en los momentos de prepubertad, pubertad, que el pavo y todas estas cosas, hace que entiendan, que sean capaces más Yo, por ejemplo, a mi hija le digo, hija, estás en modo pavo, suéltalo, por favor. Entonces, Qué bueno. entonces se da cuenta de que está en modo Sí, pavo y sí, cambia. Entonces, sí, sí. claro, si un niño no ha trabajado en teatro, por ejemplo, o temas emocionales, pues no es capaz de cambiar. ¿Me explico? Y eso No, tiene mucha es y es como, una claro, tiene mucha potencia de cara a futuro en su desarrollo. Entonces, como persona. Entonces, yo creo que eso es muy potente, la verdad. pues sí, es brutal. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, porque normalmente Pues tengo un reloj aquí, pero hoy no lo... una hora y pico. Ah, no me digas, ¿hemos superado la hora? Yo Sí, a pensaba mí que eso a la hora se cortaba. se me ha pasado volando, la verdad. Bueno, pues para mí ha sido todo un placer, Joaquín, de verdad. Hombre, Ha sido para un mí, gustazo. para mí yo quiero darte las gracias porque tú has conseguido lo que no ha conseguido nadie. Es que me haga un Instagram. Porque Qué bueno. sí, es verdad, has conseguido algo que no ha conseguido nadie, porque como sabes que yo soy inmigrante digital. Entonces, esto que está pasando ahora, pues te lo debo a ti, te tengo que dar las gracias a ti. Entonces, decirte una cosa, que yo nunca había hecho esto, te lo tengo que ser sincero, Ujú. pero me he sentido muy a gusto porque me he explicado como desde mi yo más potente o mi yo más interior, ¿no? Bueno, Y, y me siento muy relajado y muy tranquilo. Y bueno, sabes que el mundo nos ha traído, el universo nos ha traído hasta este punto, ¿verdad, Ana? Y bueno, y Dios dirá, sí, el universo dirá. Dios dirá, y yo ya sabes que agradecida Ujú, por tu muy bien. tiempo, porque sé que eres un hombre ocupado, Ujú, por, bueno, por esta libertad con la que has hablado ujú. y, bueno, que también me he sentido muy a gusto, que el día que vaya por ahí por los Madriles, Muy bien, paso a saludarte. muy bien, muy bien. Pues aquí estaremos. Y cuando yo vaya, mira, tengo que ir dentro de, pues tengo que ir a Reus y Ah, estoy tengo, cerca. sí, sí, mira, y tengo que ir a Sí, Lérida. Lo que pasa que tengo, a ver, tengo que ir por allí, sí, tengo que ir por allí que tengo amigos, tengo allí también trabajo qué bueno. y tengo que ir por allí. Entonces, ahora estoy pensando si voy en ave, si voy en moto, si voy andando, si voy en coche o en todo este tema del coronavirus. En Pero bueno, AVE se va muy bien. sí, efectivamente, la ave se va muy El bien, AVE es muy cómodo. efectivamente. Lo único que de allí tienes que parar en de esto de Tarragona a Reus, que hay Sí, bueno, el Camp está de un poco Tarragona, más complicado. El Camp de sí, Tarragona está eso es. mal Ujú. para relacionarse. Pero que yo tengo, aparte de que estoy cerca, tengo una amiga en Reus, o Sí, sea que para mí, si está la posibilidad, me gustaría
Sería conocernos, un pues claro que placer sí. saludarte. Claro que sí, claro que sí. Sí. Bueno, Bueno, pues pues si te parece, dejamos esta entrevista perfecto. aquí Vale. y de nuevo mil Y gracias. nada, a ti, estamos en contacto. Hasta luego, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao.